Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 26 se encuentran registradas las siguientes palabras dichas por Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Te doy la bienvenida a este espacio de alabanza, de adoración al Señor y sobre todo de estudio de la palabra con el único propósito de conocer a Jesús y seguir anunciando su pronto regreso. Un saludo muy especial para la hermana Edith allí en Cali, Colombia, y para toda la congregación de la iglesia en Oreb. Gracias por seguirnos, gracias por orar por nosotros y gracias por divulgar el conocimiento de Jesús con el deseo de que Él venga muy pronto. Los invito a adorar, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar juntos en las estrofas del canto titulado Santo Espíritu llena mi vida. Luego oraremos juntos. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Santo Espíritu llena mi vida, porque quiero salir almas a buscar. Oremos, oremos. Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos en este momento y te pedimos que nos bendigas. Agradecidos por el regalo de Jesús, agradecidos por el regalo de tu palabra, rogamos por el Espíritu Santo, para que, Señor, todos aquellos que están ahí detrás de la pantalla podamos comprender la obra del Espíritu Santo y la importancia de estar lleno del Espíritu Santo hoy. Gracias, Padre, porque nos acompañarás. Padre, ahí detrás de la pantalla hay personas con dificultades, algunos con unos vacíos grandes en sus corazones. Señor, con tu amor permea la mente de ellos y de sus corazones como lo has hecho conmigo y con muchos otros, para que puedan abrazar la esperanza única que hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Muy bien. Habéis visto, ¿no? El título del mensaje de hoy es El otro consolador.
Todas las personas en este mundo, independientemente de que sean creyentes o no, necesitan en algún momento en sus vidas consuelo. Vivimos en un mundo que es trágico y de una manera o de otra lamentablemente salimos heridos y necesitamos consuelo. Y ese consuelo no solamente está en la salud física, también en la salud emocional y mental, también en la salud social y también en la salud espiritual. Es el kit que forma la salud humana integral. Somos seres integrales. Y por eso Dios nos ha prometido también en su palabra otro consolador, un consolador. Pero ¿quién es ese consolador? ¿Quién es el Espíritu Santo? En Juan capítulo 14, en el versículo 16, leemos lo siguiente, palabras de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús se encuentra en sus últimos momentos aquí en la tierra, está con sus discípulos y les está haciendo una promesa a sus discípulos diciéndoles que va a venir otro consolador. Y es muy curioso porque esta palabra que también se traduce por Espíritu Santo, consolador, ayudador, el abogado, el que intercede por nosotros, viene de la palabra griega parakletos y es la manera como se puede traducir. Aunque ayudador, consolador, abogado se queda muy pequeño y ya vais a ver por qué. ¿Quién es ese Espíritu Santo? A través de los escritos de la escritora cristiana Elena de White, en el libro El Evangelismo, en la página 448, encontramos lo siguiente acerca de quién es ese consolador. Dice ella, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese consolador, es ese agente invisible que es el único que puede colocar en jaque al poder de Satanás. Y vamos a ver por qué. También este Paracletos es el ayudador, es también el que da testimonio acerca de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 26, leemos lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu Santo es el agente encargado de dar testimonio acerca de quién es Jesús. Si queremos dar testimonio acerca de quién es Jesús, entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque Él es quien conoce realmente quién es Jesús y nos ayudará a dar testimonio acerca de quién es Él. También ese Paracletos, Espíritu Santo, es alguien que es igual a Jesús. ¿Y por qué decimos esto? En Juan capítulo 14, versículo 16, encontramos lo siguiente. Lo habíamos leído, pero volvemos a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y lo interesante de este versículo es la palabra otro. Allí está la clave, aquí tenemos la clave, porque la palabra otro, esa partícula, este adjetivo, es la palabra griega alos. Y es una forma de decir otros muy especial. Hay otra forma para decir otros, que puede ser diversos, pero este otros significa de la misma clase, de la misma procedencia. Ahora, el sujeto que está hablando aquí es Jesús. Y Jesús está diciendo que va a venir otro consolador. Así que va a venir un alos, alguien igual a Él, idéntico a Él. Así que el Espíritu Santo es igual de poderoso que Jesús. Por eso Él dice, no os dejaré huérfanos a sus discípulos. Va a venir otro, igual a mí, igual a mí. La escritora cristiana, Elena de White, dice que en sus escritos, dice que que el Espíritu Santo es el representante de Jesús y lo escribe, lo narra de la siguiente manera en el libro Deseado de todas las gentes, página 622, dice así: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independientemente de ella.
Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Encaja, porque Jesús se humanó, se hizo humano, y Jesús va a tener este cuerpo humano para siempre, por amor a nosotros. Es el precio de su sacrificio, y ya no podía estar en un cuerpo, ya no podía estar aquí en la tierra y continuar su obra intercesora, limitado por un cuerpo humano, en el que va a estar siempre. ¡Cuánto amor por nosotros! ¡Cuánto amor! Jesús va a estar en un cuerpo humano para siempre. Es por eso que el Espíritu Santo necesita venir como representante de Jesús para continuar haciendo la obra que Jesús estaba haciendo aquí. Es por eso que Satanás no puede contra el Espíritu Santo, y ahora lo vamos a ver por la obra que el Espíritu Santo tiene, no puede contra él porque no tiene una manera de cómo tentar alguna debilidad que pueda encontrar en el Espíritu Santo, como lo hizo con Jesús, porque Jesús se encarnó y se encarnó en un cuerpo humano como nosotros, tenía las mismas debilidades, sujeto a todas las tentaciones que nosotros podemos tener, pero Jesús salió victorioso gracias a la unidad que tenía con el Padre. Y aquí es donde decimos, amén, gloria a Dios, aleluya. De lo siguiente que comentaremos es la naturaleza del Espíritu Santo. Bien, cuando hablamos de Jesús, conocemos que Jesús era 100% humano y también 100% divino. Pero en cuanto a la naturaleza del Espíritu Santo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Ahora, con los versículos anteriores hemos dicho, ¿no? Es igual a Jesús, da testimonio de Jesús, es el representante de Jesús aquí en la tierra, es la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo es un ayudador, es consolador, es abogado, es intercesor, pero en cuanto a su naturaleza, ¿qué podemos decir? La misma escritora cristiana, quien hemos citado antes, Elena de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. Pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Y me gusta mucho esta cita, porque es equilibrada, es modesta, y nosotros lo máximo que podemos hacer para comprender quién es el Espíritu Santo es ver su obra. Ver lo que Jesús testificó acerca de él y cómo el Espíritu Santo testifica acerca de Jesús. Así que vamos ahora a emplazarnos a ver la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Eso sí lo que podemos conocer, y en la Biblia tenemos bastante testimonio acerca de la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a continuar en la Biblia, ¿eh? Tenemos nuestras Biblias ahí. En el Evangelio de San Juan, ahí mismo en San Juan, en el capítulo 16. Vamos a leer en el capítulo 16 y nos vamos a ir al versículo 8. Y encontramos lo siguiente. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, hablando del Consolador, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es interesante. Esta es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De estas tres cosas nos va a convencer el Espíritu Santo. Por cierto, nadie tiene el poder de convencer a nadie. Cualquier persona, cualquier creyente que intente tomar la Biblia, armar argumentos con los cuales querer convencer a alguien, estará jugando a ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que tiene el poder para poder convencer a las personas. Amén. Así que no juguemos a ser el Espíritu Santo, porque ese es un trabajo que es del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo, como hemos cantado en el himno inicial. Llenos del Espíritu Santo podremos salir a
buscar a las personas para traerlos a los pies de Jesús. De lo contrario, no estaremos haciendo la obra con el poder del Espíritu Santo, sino solos. Vamos allá. Lo primero que encontramos, convence de pecado. ¿Bien? La primera obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Juan capítulo 16, versículo 19, dice, capítulo 9, Juan 16, capítulo 16, versículo 9, dice lo siguiente: de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado porque cuanto no creen en mí. El pecado más grande es no aceptar a Jesús. Abrir nuestro corazón y nuestra mente a la gran necesidad que tenemos de arrepentirnos y de la redención es de lo que quiere convencernos el Espíritu Santo al aceptar que somos pecadores. Por eso el mismo Juan en las epístolas dice que todo aquel que dice que no comete pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios, porque Dios es el que dice que todos somos pecadores y que no hay ni uno justo. Así que cualquier persona que se considere que no es un pecador, que es más listo o es más santo que los demás, simplemente lo que está haciendo es colocarse en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, porque el único que vivió en este mundo, en un cuerpo humano, y no pecó, fue Jesús. Bien, así que tenemos lo primero, convence de pecado. El Espíritu Santo debe convencernos a nosotros de que somos pecadores. Por allí empieza nuestra relación con Jesús. También nos convence de justicia. Juan capítulo 16, versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando Jesús entrega su vida en la cruz, al tercer día resucita, está 40 días más con sus discípulos y va al Padre. Cuando Jesús se presenta como sacrificio, como el sustituto tuyo y mío, eso es lo que en la Biblia significa justicia. Si leemos Isaías capítulo 64, versículo 6, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ir a Isaías. Capítulo 64 capítulo 64 de Isaías. Y leemos en el versículo 6 lo siguiente: pues todos nosotros somos como cosa impura, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este es el versículo donde decimos que toda la justicia humana es como un trapo de inmundicia. Así que no hay justicia en nosotros. Todo lo que intentemos hacer va a llevar la mancha del egoísmo. En la Biblia, justicia es algo diferente. En Isaías 53, capítulo 5, nos sorprende el concepto de justicia que encontramos. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice lo siguiente: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, justicia es que una persona pague lo que otra persona ha hecho sin merecerlo. O sea, es una injusticia. De acuerdo a la Biblia, una injusticia es justicia, pero es un justo que paga por el injusto. En Romanos capítulo 5, versículo 19, lo vamos a encontrar todavía aún mucho más claro. Leo este versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por un solo hombre que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo hombre que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Sí, por uno entró el pecado. Y cuando la Biblia habla de un solo hombre, habla de la palabra Adán, que es varón y mujer, es ser humano. Por unos seres humanos entró el pecado y por un solo ser humano, justo, que es Jesús, entrará la justicia para todos. De eso debemos convencernos, que no podemos hacer nada para ganar o adquirir justicia, porque la justicia es algo que se nos imputa gracias a lo que Jesús hizo en este mundo.
vivir como nosotros vivimos, ser tentado como nosotros somos tentados, pero sin pecado, y en la cruz Él cargó con todos nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestra cuenta. Y lo otro que nos dice el texto es de que nos convence de juicio. La otra obra del Espíritu Santo es convencernos de juicio. En Juan capítulo 16, justo en el versículo 11, dice lo siguiente: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando escuchamos la palabra juicio a veces nos molestamos un poco, ¿no? Nos inquietamos un poco. ¿Por qué juicio? Pero Dios va a hacer un juicio que es totalmente justo. Los únicos que pueden ser condenados en el juicio de Dios son los que no hayan aceptado que Dios pagó su deuda. Es un poco triste, ¿no? Que tengamos una deuda y que haya alguien ofreciéndonos pagar la deuda y que decida no aceptar ese pago. En Primera de Pedro capítulo 5, versículos 7 y 8, encontramos lo siguiente: echad vuestra ansiedad sobre Él, es sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Del juicio no tenemos que tener miedo porque el juicio es justo. De quien debemos de cuidarnos es de Satanás, que anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes cómo devora Satanás? Haciendo lo siguiente: diciéndote que puedes hacer algo para librarte del juicio de Dios, diciéndote que debes hacer algo bueno para que Dios te considere justo, santo o bueno, cuando no podemos hacer nada. Por eso en Primera de Juan, capítulo 4, en Primera de Juan, unas cuantas hojas más adelante, en Primera de Juan, en el capítulo 4, los versículos 17 y 18, encontramos lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros aceptamos el amor de Dios, aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, entonces no tenemos que tener miedo en el día del juicio. Pero sí, el Espíritu Santo nos convence de que un día va a haber un juicio. Y en ese juicio va a haber justicia. En ese juicio va a ser revelado totalmente el carácter de amor de Dios. Por lo tanto, va a haber un juicio. Sepamos que va a haber justicia, pero no tengamos miedo, porque en ese juicio se va a revelar el santo, justo y buen amor que tiene Dios por la humanidad. Así que recordamos esas tres obras del Espíritu Santo. Número 1, convencernos de que somos pecadores. Número 2, convencernos de justicia, de que no podemos hacer nada para adquirir justicia y la justicia solamente proviene de Cristo Jesús. Y nos va a convencer de juicio, porque en este mundo hay un juicio en el cual el enemigo de las almas, Satanás, ha hecho creer al mundo entero de que Dios es injusto, pero ese día se va a declarar en el juicio de que Dios es justo. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesús, lo que estamos diciendo es de que Dios es justo. Y por eso en el día del juicio nosotros estaremos tranquilos, llenos de paz, llenos de confianza, llenos de amor, porque Dios está de nuestra parte, porque a nosotros se nos ha sido imputada su justicia. Entonces, ¿para qué se nos da el Espíritu Santo? Porque se nos promete ese Espíritu Santo. Esa es la obra de Él: convencernos de pecado, convencernos de justicia y convencernos de juicio. Ahora, ¿por qué debemos de estar llenos del Espíritu Santo? Y aquí echaré mano nuevamente de los escritos de la escritora cristiana Elena de White en el libro en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 27, 26, 27 e incluso hasta la 29, donde nos dice lo siguiente. Y pongamos atención a esto. ¿Para qué se nos da el Espíritu Santo? ¿Para qué?
¿Por qué anhelamos nosotros tener el Espíritu Santo? ¿Por qué debemos de pedirlo? ¿Cuál es el resultado de pedir y tener el Espíritu Santo? Dios no nos pide que hagamos con nuestra propia fuerza la obra que nos espera. Él ha provisto ayuda divina para todas las emergencias a las cuales no puedan hacer frente nuestros recursos humanos. ¿De acuerdo? Continuamos. Dios da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda dificultad, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestra mente y purificar nuestro corazón. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 26. Dios no da el Espíritu Santo para que nosotros nos creamos mejores que los demás. No da el Espíritu Santo para que nos llenemos de argumentos con los poderosos con los cuales convencer a aquellos que nosotros creemos que están equivocados o tienen una interpretación equivocada. No, para eso no es el Espíritu Santo. Es el ayudador. E incluso su obra, su principal obra es purificar nuestro corazón, para que nosotros podamos iluminar con el poder del Espíritu Santo a aquellos que aún todavía están en tinieblas y no conocen el atractivo amor de Dios. Continúa diciendo en este mismo libro, en la página 27. Dice lo siguiente: notemos que el Espíritu Santo fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado, eran unánimes, habían desechado todas las diferencias. ¿Ven? El Espíritu Santo se nos da para que nosotros podamos unirnos. El Espíritu Santo fue derramado cuando los discípulos acabaron con sus diferencias. Recuerda que ellos querían, yo el primero, tú, yo el primero, yo soy mejor que tú. Por si acaso, ¿tenemos esas competencias dentro de la iglesia? ¿Ves esas competencias en el mundo en el que vivimos? Entonces, eso significa que no tenemos el Espíritu Santo. ¿Te crees mejor que los demás por el hecho de que conoces unas cuantas verdades bíblicas? Es una evidencia que no tienes el Espíritu Santo. Continúa diciendo, y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado... Vuelvo a leer. Y el testimonio que se da de ellos después que les fue dado el Espíritu es el mismo. Notemos la expresión en Hechos capítulo 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. El espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores vivieran animaba a toda la congregación de los creyentes. La unidad estaba basada en conocer a quién era Jesús, y el Espíritu Santo los unía en el amor de aquel que dio la vida por ellos en la cruz. Una cita más, y esta es bastante curiosa, prestemos atención. La ausencia del Espíritu Santo es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseer saber, talento, elocuencia y todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo. Esto me conmueve muchísimo. Me conmueve muchísimo, ¿por qué? Porque se nota que no tenemos el Espíritu Santo y que necesitamos pedir el poder del Espíritu Santo. Probablemente estemos ganando almas bajo el poder de nuestro conocimiento, pero no porque estamos llenos del Espíritu Santo. Es por eso que se nos dificulta amar, perdonar, aceptar a las personas tal cual y como son. Continúa diciendo, por otro lado, si sus discípulos más pobres y más ignorantes están vinculados con Cristo y tienen los dones del Espíritu, tendrán un poder que se hará sentir sobre todos los corazones. Dios hará de ellos conductos para el derramamiento de la influencia más sublime del universo. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 29.
Impresionante, impresionante. ¿Por qué queremos tener el Espíritu Santo? En una sola palabra. Porque lo necesitamos. ¿Y para qué lo necesitamos? Para aprender a amar. Para aprender a amar. Te digo algunas características de las personas que tienen el Espíritu Santo de acuerdo a la evidencia que encontramos en la Biblia. Una persona llena del Espíritu Santo tendrá un servicio abnegado y constante. No estará quejándose o esperando que los demás hagan para hacer. Es una persona que va a estar siempre dispuesta. Una persona llena del Espíritu Santo es un ayudador. Tiene un espíritu ayudador, no un espíritu acusador. ¿Veis las personas que tienen la capacidad de ver todo lo que está mal, pero a la hora de presentar una solución o de intentar ayudar a los que lo están haciendo mal, no tienen disposición? La persona que está llena del Espíritu Santo da testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida, no de las capacidades que tiene, sino que da testimonio del poder de Jesús en su vida. Una persona llena del Espíritu Santo, para la persona que está llena del Espíritu Santo, el perdón es su arma más eficaz a la hora de tratar a los pecadores. Una persona llena del Espíritu Santo huye de la crítica y del juicio. Una persona llena del Espíritu Santo no hace acepción de las personas. Una persona llena del Espíritu Santo reconoce sus errores, sea cual sea. Una persona llena del Espíritu Santo hace de la palabra su única guía infalible. Y así que el estudio de la Biblia es indispensable. Una persona llena del Espíritu Santo, para una persona llena del Espíritu Santo, compartir a Cristo es su mayor motivación para vivir. Y ahora me preguntas, y seguro me preguntarás, Diego, ¿y qué pasa con los milagros? ¿Una persona llena del Espíritu Santo no hace milagros? Y sé que vas a echar mano del libro de Hechos y vas a ver todo lo que los discípulos hacían. Pregunta, el día del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿no fue el llamamiento al arrepentimiento del apóstol Pedro predicando lo que hizo que se bautizaran 3,000? ¿No fue un llamamiento al arrepentimiento lo que hizo que se bautizaran 5,000? ¿O fueron los milagros que se hicieron? ¿Es una evidencia los milagros de que se está lleno del poder del Espíritu Santo? Una cita más. A ver si los milagros son evidencia de estar lleno del poder del Espíritu Santo. En Mensajes Selectos, página 436 del tomo 3, encontramos lo siguiente. Los que buscan milagros como una señal de la dirección divina están en grave peligro de ser engañados. Se declara en la palabra que el enemigo trabaja con sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente ellos harán milagro, ¿vale? Y que aparentemente ellos harán milagros hasta llegar aún a hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Por medio de milagros mentirosos, Satanás engañará, si es posible, aún a los escogidos. Estamos totalmente advertidos. Los milagros que el Señor hoy quiere hacer son la transformación del corazón. ¿De qué sirve sanarnos un brazo o de pasar de estar postrado en una silla de ruedas a caminar si no he sido transformado? Ahora, quiero que me entiendas, yo no estoy diciendo que no puede Dios hacer ese milagro. Sí, pero el milagro más grande que Dios quiere hacer es transformar nuestros corazones, convertirnos de mentirosos a personas que digan la verdad, de orgullosos a personas humildes. ¿Sabes? El único milagro que Satanás no puede imitar es perdonar. Es el milagro que Satanás no puede imitar. Incluso Satanás va a imitar la segunda venida de Jesús. Así que ten cuidado y no midas el poder del Espíritu Santo en una persona porque haga milagros o no. Porque el milagro más grande es el perdón. A que necesitas que alguien te perdone. A que necesitas perdonar a alguien. Deja que el Espíritu Santo entre en tu corazón y trabaje. Así como nos lo dice en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, el versículo 13. Esa es mi petición para hoy. Romanos capítulo 15,
recordando que la obra del Espíritu Santo consiste en esos 3 pasos sencillos que hemos comentado. Convencernos de pecado, convencernos de justicia, convencernos de juicio. Una vez convencidos de eso, seremos llenos del Espíritu Santo y nuestro testimonio será decir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice lo siguiente: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de la alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Ese es mi gran deseo. ¿Deseas ser lleno del Espíritu Santo? Dime que sí porque hay algo más. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, esa esperanza que tenemos de estar lleno del Espíritu Santo, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de ese Consolador, es aprender realmente a amar. Es por eso que los discípulos, a pesar de haber estado 3 años y medio con Jesús, no estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, les prometió que no los dejaría solos, que no los dejaría huérfanos, y les dejó el Paracletos, les dejó el Consolador, aquel que también ha prometido para ti y para mí. Querido, quiero invitarte a que oremos por ese Espíritu Santo, que nos dejemos convencer de una vez de que seguimos siendo pecadores, de que se hará justicia de nuestro pecado no porque seamos buenos o porque obedezcamos la ley, sino porque Jesús dio su vida por nosotros. Y con tranquilidad y paz sepamos de que un día va a haber un juicio, y en ese juicio tú y yo vamos a ser declarados justos gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, y se vindicará y revelará la justicia eterna y perdurable de nuestro Dios. Quiero orar por ti y por mí también, para que sea ese Espíritu que levantó a Jesús de la tumba quien nos levante a nosotros de la muerte que tenemos encima por el pecado. ¿Quieres que oremos? Padre que estás en el cielo, una vez más quiero darte gracias por mi amigo, mi amiga que está ahí al otro lado de la pantalla. Gracias por el poder del Espíritu Santo. Te ruego por ese poder, Señor. Queremos ser llenos de Él una vez más. Y Padre, te pido, te ruego, te suplico, Señor, por favor, que llenos de ese Espíritu Santo nos des paz. Que llenos de ese Espíritu Santo recordemos siempre que somos pecadores, que no hay justicia en nosotros y que solamente a través del justo juicio que hace Jesús, imputándonos su justicia, llegaremos a ser justos. Padre, llénanos del Espíritu porque queremos anunciar con poder, con tu testimonio de lo que has hecho en nuestra vida, de que vienes pronto. Gracias, Señor, porque nos darás el Espíritu. Todo esto te lo pedimos, confiando en que Jesús, quien lo prometió, nos lo dará. Amén. Que tengas un feliz resto de día y que esa paz que solamente está en Dios llene tu corazón. Hasta pronto.